leer. Aquí estamos para leer la quinta parte de Proverbios del Hebreo, según la maravillosa estructura descubierta por Ethelbert Bullinger, que nos indica que la mayoría de los proverbios no fueron escritos por Salomón, sino para Salomón. Por ejemplo, aquí dice, esto lo escriben los instructores a un rey, y los sabios ancianos instructores comienzan el capítulo 27 diciéndole al rey, no te jactes, aunque es aplicable para todo hombre desde luego, pero hay que tener en mente que esto es consejos para alguien que quiere destacarse en autoridad. No te jactes del día de mañana, pues no sabes qué engendrará un día. Que te alabe el ajeno y no tu boca, uno desconocido y no tus labios. Pesada es la piedra y carga pesada la arena, pero la provocación del descuidado es pesada más que ambas. Cruel es el furor e inundación la ira, pero ¿quién se mantendrá ante los celos? Buena es la reprensión manifiesta más que el amor encubierto. Qué interesante. Es mejor atreverse a expresar que se quiere a alguien y que ese alguien diga que no, a tener reprimido ese sentimiento. Qué profundo, ¿no? Y esto viene directamente de Dios. Para los que están pensando si animarse o no animarse a decirle a alguien, aquí la escritura dice, es mejor manifestar el atractivo que sentimos por alguien a mantenerlo reprimido. Qué profundo, ¿no? Qué hermoso. Fieles son las heridas que nos causa el que ama, pero efusivos y vanos los besos del que odia, como el beso de Judas. Aquí se estaba anticipando proféticamente a eso. El alma harta pisotea la miel, mas para el alma hambrienta todo lo amargo es dulce. Como pájaro que vaga lejos de su nido, el ish es el varón que vaga lejos de su hogar. Y me parece que ya habíamos visto algunas de estas. Como les digo, son repetitivas porque son distintas voces de sabios ancianos y convergen en ello. Aceite e incienso alegran el corazón, y la dulzura de su amigo más que consejo del alma. A tu amigo y al amigo de tu padre no abandones, y a casa de tu hermano no vayas en el día de tu infortunio. Mejor es vecino cerca más que hermano lejos. Esto también ya lo habíamos visto. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, para que yo devuelva al que me agravia una palabra. Alegrar el corazón del Padre es hermoso. El cauto ve el mal y se esconde. Los simples pasan adelante y pagan la multa. Quítale su ropa, pues salió fiador por un apóstata, Sur, y por mujer foránea, Nacar. Tómale prenda. Al que bendice a su amigo, con voz grande en la mañana, madrugando, por maldición le será contado. Va a despertar al amigo que está descansando, y eso va a ser algo fastidioso para el vecino. Gotera continua en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Estas cosas las repite una y otra vez, que una mujer peleonera es semejante a una gotera continua, cayéndote justo en tu cabeza. Quienes la esconden, justificando a la rencillosa por ser su esposa, es lo que Ethelbert W. Bullinger nos expande como el elipsis. Quienes esconden a una mujer rencillosa, que es su esposa,
esconden el viento y esconden el aceite de su diestra, el cual el aceite clama. Es decir, que por más que tratan de disimular, la necedad de su esposa es algo que todos notan. Y luego viene una que me parece hermosísima para la edificación de dos creyentes. Por eso es recomendable que dos creyentes se casen. Hierro con hierro se aguza, y el varón aguza el rostro de su amigo. El que cuida la higuera comerá su fruto, y quien guarda a su señor recibirá honores. El que protege a su líder recibirá honores. Como en el agua el rostro refleja al rostro, así el corazón del Adán, del hombre natural, refleja al Adán. El Seol y el Abadón no se sacian. De nuevo los menciona en Proverbios. Ya lo vimos en otra connotación, esto mismo. El Seol, el dominio de la tumba, el lugar donde están los muertos inconscientes en espera de ser levantados. Y el Abadón, el lugar donde están los espíritus inmundos encarcelados, los que en los días de Noé trataron primeramente de corromper el genoma humano, produciendo neandertales, Homo erectus y todos esos monstruos que no eran humanos, y que luego trataron de destruir a Noé y a su familia mediante posesión de esos neandertales y del resto de los humanos. Ellos están presos, esos espíritus que causaron eso, y en Revelación 9 se ve que van a ser liberados para cumplir el plan de Dios. Unos van a salir de las áreas de lava y fuego, otros de las áreas de agua. Es algo fascinante para mí. Pero dice aquí que tanto el Seol como el Abadón no se sacian. ¿Y por qué el Abadón no se sacia? Porque la Biblia nos indica ahí en Apocalipsis 9 que esos espíritus malignos inmundos, aunque están presos, siguen trabajando insaciablemente, modificando y alterando la genética de seres vivos que van a proceder de ahí en los días de Revelación 9, pero totalmente modificados de manera artificial por estos espíritus, de manera aberrante, langostas que picarán como alacranes sin causar la muerte de las personas picadas, y posteriormente otras cosas todavía peores, caballos capaces de emitir humo por la boca y azufre, y por la cola picar como si fueran serpientes venenosas. Todo esto son alteraciones genéticas causadas por esos seres que insaciablemente están trabajando en el Abadón. ¿Y por qué dice que el Seol no se sacia? Porque la gente sigue muriendo continuamente. Entonces estos dos son lugares que surgieron a raíz de la rebelión de Lucifer, porque por él entró la muerte cuando sedujo al hombre, y por el pecado entró la muerte en el hombre, y por un pecado de alteración de los genes de los seres humanos existió el Abadón para confinar ahí a esos espíritus malignos. Entonces vean qué tremendo, esto es para mí fascinante porque explica muchas cosas científicas que los científicos no saben ni conocen, pero la escritura sí, y nos da claves como estas por toda la escritura. El Seol y el Abadón no se sacian, y los ojos del Adán, del hombre natural, tampoco se sacian. Por eso cuando encuentres a tu mujer, ten ojos solamente para ella, aun cuando aquí dice claramente que los ojos del hombre natural no se saciarán jamás. Pero uno por esfuerzo de su voluntad dice, voy a tener ojos para esta, que va a ser la mujer de mi vida, la madre de mis hijos. Al menos ese es mi corazón, mi deseo. El crisol purifica la plata, y el horno purifica el oro, y las acciones del varón purifican el origen de su alabanza. Aquí Bullinger dice claramente, esto se refiere a cómo es que las acciones son las que realmente
corroboran la calidad de la persona que está hablando, la calidad de los dichos, de las alabanzas de la persona. Pero son las acciones las que corroboran que uno es creyente. Aunque tritures, es decir, aunque pulverices, aquí dice machaques, como lo traducen los que hicieron este interlineal, aunque tritures al descuidado en un mortero entre los granos, con la piedra de majar, no se apartará de él su necedad. Conoce tú el semblante de tus rebaños, y pon tu corazón en tus ganados. Pues no es eterna la riqueza, y aun la corona no pasa por generación y generación. Uno quisiera que sus recursos se transmitieran sin fin a sus descendientes, pero aquí dice, no es eterna la riqueza. Cada generación ha de trabajar para cuidarla y multiplicarla, esa riqueza. Y aun la corona no pasa por generación y generación. Cuando es transportado el heno y aparece el retoño, y se recogen las hierbas de los montes. Esto continúa esa idea de que todo es pasajero como la hierba, y que uno necesita trabajarlo para que entonces pueda dar recursos, dar ingresos. Los corderos serán para tu vestido y para precio de un campo los machos cabríos, dice literalmente el hebreo, y bastante leche de cabras para tu alimento, para alimento de tu casa y la vida de tus criadas. Dice aquí Bullinger, estos eran los dos principales fuentes de ganado o animales que se tenían como ganado, las cabras, pero también las ovejas y desde luego también vacas, pero aquí enfatiza las cabras. Capítulo 28. Huye el sin ley y no hay quien persiga a uno que es sin ley, pero aquellos que son justos como un león están confiados. Nosotros, pase lo que pase y pase la adversidad más extrema que pase, nosotros como un león estamos confiados en la protección de Dios. Por la transgresión de la tierra muchos son sus príncipes, pero con un Adán, con un hombre natural de entendimiento y un rey conocedor de éste, así se prolonga. El conocedor del entendimiento, que tiene esa sabiduría. Hombre fuerte, Geber, dice literalmente en el hebreo. Hombre fuerte, fracasado, que oprime a los que son débiles, es como lluvia que arrasa y no hay pan. Es una desdicha, una desgracia. Quienes abandonan la ley alaban a aquel que es sin ley. Tiene sentido, se asocian semejantes con semejantes, pero que quienes guardan la ley contienden con ellos. Nosotros conservamos las escrituras y contendemos con aquellos que las quieren ignorar. Mientras estemos sobre la tierra, vamos a proclamar la grandeza de Jesucristo como nuestro Señor y la grandeza de el poder del Espíritu Santo que hemos recibido. Dice aquí los Enosh, malos, esto es los hombres débiles, malos, no entienden el juicio, pero quienes buscan a Yahvé, al Dios fiel, entienden todo, lo entienden todo. Qué bonito, qué bello. Coincide con lo que dice en Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré, te daré entendimiento de cosas magníficas y escondidas que aún no conoces. Es lo que yo he pedido a Dios y por eso me ha ido dando luz al basarme en sus escrituras y al razonar con el raciocinio que Él me dio. Me ha dado luz para entender muchas cosas científicas, pero ponerlas a sus pies es mi corazón, a los pies de Dios. Mejor es uno que es pobre y que camina en su integridad más que el perverso por caminar en dos caminos, el que tiene doble intención, una para hacerse rico, otra para sus seres cercanos, como el que tiene dos medidas, dos balanzas, la alterada, la adulterada para hacer más dinero
con los ajenos y la buena para los que son sus parientes y amigos. Esos son los perversos que caminan en dos caminos. Aunque él sea rico, es algo abominable y despreciable por Dios. No importa su posición económica, Dios no se deja impresionar por eso. Quien guarda la ley es hijo inteligente, dice aquí, pero el compañero de glotones avergüenza a su padre. Y de nuevo es algo que hemos visto una y otra vez, pero vean cómo Proverbios tiene un diseño muy especial, sobrenatural, que aún no hemos percibido, pero en base a la repetición, como veíamos en Eclesiastés salió el diseño fractal, como de un nautilo. Aquí hay otro diseño que se basa también en repeticiones, tal vez como las múltiples estrellas, no sé, pero es un diseño también muy, muy interesante. Y los distintos sabios están hablando frente al rey, quien aumenta su fortuna por interés y usura, para el que se apiada de los fracasados la acumula. Qué interesante, ¿no? Y siempre que leo estas cosas, le digo a Dios, cúmpleme esto, dame esa fortuna, la que han acumulado los infelices, los que no son justos, los que se dedican a la usura, que esos recursos nos toquen a los justos. Quien aparta su oído de oír la instrucción, aún su oración es abominación. Qué tremendo, ¿no? El que ora sin instrucción de las escrituras es un necio, y aún su oración es abominación, sobre todo cuando hay la oportunidad de conocerlas con toda precisión. Quien extravía a los que son rectos por un camino malo, en su cloaca, en su fango, caerá él. Pero los íntegros heredarán el bien, dice aquí. Sabio en sus ojos es el hombre, el varón rico, mas el fracasado inteligente lo escudriña. Si alguien ha tenido desgracias económicas, es capaz de darse cuenta de las mentiras de alguien que es rico y se cree que es sabio ante sus propios ojos. Y claro, Dios prospera a aquellos con necesidad y no los deja en su necesidad por siempre. Dice aquí, cuando se regocijan los que son rectos, dice aquí, hay mucho esplendor, mas cuando se alzan los que son sin ley, serán buscados los Adán. Perseguirán a los hombres, dice aquí, pero los justos son los que traen esplendor. Quien encubre sus transgresiones no prosperará, mas quien las confiesa y las abandona hallará compasión. Es la clave, el que se arrepiente de su error hallará compasión. Y eso es algo muy bello. Dichoso el Adán, el varón natural, que respeta profundamente a Yahvé. Siempre, dice aquí. Dichoso aquel que respeta profundamente al Dios fiel siempre. Mas quien endurece su corazón caerá en el mal. Dice aquí, león que al devorar a su presa gruñe, y oso agresivo es el gobernante sin ley sobre un pueblo fracasado, sobre un pueblo que ha sido derrotado. El príncipe falto de discernimiento multiplica también las opresiones y acorta sus días. Si se dan cuenta, entonces esto se los están diciendo a Salomón ya cuando es rey, ya cuando está con su corona y su trono, y siguen siendo consejos muy válidos aún ahora. Mas el que odia la codicia prolongará sus días. El Adán, el hombre natural cargado con la sangre de un nefesh, de un alma, hasta la fosa huirá de él. Esto habla de un hombre natural asesino, de una alma, nefesh dice aquí. No le apoyarán. Quien anda con integridad quedará salvo, mas el perverso que camina en dos caminos, la segunda vez que vemos esto en este apartado, caerá en uno de ellos.
El que miente, miente tanto que se va a creer su propia mentira y va a quedar atrapado en ella. Quien labra su tierra se saciará de pan, mas quien va en pos de vanidades se saciará ¿de qué? De pobreza. Un varón fiel abundará en bendiciones, mas quien se apresura a enriquecerse no quedará impune, dice aquí. Tener favoritismos es en hebreo lo que sigue. Fijarse en los rostros no es bueno, y por un bocado de pan transgredirá a un geber, un varón fuerte, como la transgresión de Esaú, que cedió su primogenitura por un plato de lentejas. Se apresura a hacer fortuna el varón maligno de ojo, y no sabe que la mendicidad vendrá sobre él. Quien reprende a un Adán después favor hallará, mas quien lo lisonjea con la lengua, más que quien lo lisonjea con la lengua. Aquí es un contraste comparativo, voy a volverlo a leer. Quien reprende a un hombre natural, esto es a un Adán, después favor hallará. Por parte de ese hombre natural va a reconocer que le dijeron la verdad, si es un hombre natural de entendimiento. Y de ahí va a pasar a aceptar cosas superiores que lo van a transformar de ser natural a sobrenatural, a espiritual. Mas quien lo lisonjea, aun cuando haya cometido errores, es el contexto, a este hombre natural Adán, más favor hallará el que lo reprende que quien lo lisonjea con la lengua. Luego dice, quien roba a su padre o a su madre y dice no es transgresión, él es compañero del varón que destruye. Está destruyendo la fortuna de sus padres al robarles para cosas ilícitas, para cosas innecesarias personales, pero un robo es un robo, aun a sus propios padres. El altivo de alma suscita contienda, mas quien confía en el Dios fiel prosperará. Quien confía en su propio corazón es necio, él es un engrosado, dice aquí literalmente, pero quien anda en sabiduría, él escapará. Quien da al pobre no pasará necesidad, mas quien esconde sus ojos tendrá muchas maldiciones. Esto es, ustedes se dan cuenta de quién es realmente necesitado. Y si alguien esconde sus ojos de él, tendrá muchas maldiciones. Pero quien es generoso y da al pobre, al necesitado, no tendrá necesidad él mismo. Dice aquí, para terminar el capítulo 28, cuando se levantan los sin ley se esconden los Adam, los hombres naturales. Mas cuando perecen los sin ley, se multiplican ¿quiénes? Los justos. Claro. Y aquí comenzamos el capítulo 29 de Proverbios. Siguen hablando los sabios frente al rey Salomón, quien sentado en su trono les escucha. El varón reprendido frecuentemente, que endurece su cuello de repente, será quebrantado y no hay remedio. Es reprendido y no cambia, se resiste a cambiar, tarde que temprano va a ser quebrantado. Cuando prosperan aquellos que son justos, se alegra el pueblo, pero cuando hay gobiernos, así dicen la aramea, Septuaginta, Siria y Vulgata, cuando hay gobiernos, en plural, del sin ley, gime el pueblo. El varón que ama la sabiduría alegra a su padre, pero quien es amigo de rameras malgasta su fortuna. Quien es amigo de alcohol, lo mismo, de vicios, de adicciones, de drogas, lo mismo. El rey con el juicio afianza la tierra, pero el varón abierto a sobornos la derriba. Fíjense qué triste. Con un juicio sano y limpio y lógico se afianza la tierra, con sobornos y mentiras se derrumba. El geber, que es el varón fuerte que adula a su prójimo, una red tiende sobre sus pasos. Es como un varón fuerte que acecha contra él por adularlo y por cegarlo a ver sus defectos, a ver su realidad para evitar que se corrija. En la transgresión de un varón malo hay un lazo, pero uno que es justo canta y se alegra. Conoce el justo la causa de los fracasados, en cambio el sin ley no desea entender tal conocimiento.
El justo sabe y los ayuda, el sin ley los ignora. Los enosh, los hombres débiles de escarnio, agitan la ciudad. Los sabios aplacan la ira. Si un varón sabio contiende en juicio con un varón descuidado, y éste se enoje o se ría, no habrá sosiego. Si el descuidado se ríe o se enoja, no importa lo que haga, no habrá sosiego. Entonces no importa, mejor, como decía en otra escritura, ignorarlos por completo. Los enoj derramadores de sangre odian a aquel que es recto, pero aquel que es honesto, aquel que es honesto busca su alma, su propia alma. Y busca la vida de los otros, el que es honesto, no que mueran. A todo su espíritu da salida el engrosado, a todas sus emociones, a todos sus berrinches, a todo su ánimo sin control, a todo lo que está pensando sin control, sin morderse el labio, sin cerrar la boca. Mas el sabio reteniéndolo lo calma, dice aquí. Si un gobernante presta atención a palabra mentirosa, todos sus servidores serán sin ley. Dice aquí, si un gobernante se presta al soborno o a la mentira, todos los que están debajo de él harán lo mismo. Qué triste, ¿no? Por eso países como México no prosperan. Tienen una idolatría por un lado religiosa y por otra un gobierno que muy fácilmente se corrompe. Y aquí dice, sea un líder religioso o un gobernante político, si ellos prestan atención a palabra mentirosa, y ahí las doctrinas inútiles y mentirosas e idolátricas de la religión, por ejemplo, católica en México, y de los partidos políticos de México, tan malo el Pinto como el Colorado, tan malo y tan corrupto el PRI como el PAN. Si un gobernante, si un líder, sea político o religioso, presta atención a palabra mentirosa, todos sus servidores serán sin ley, y es lo que sucede. Siervos de esa religión de mentira, tomadores, borrachos, mentirosos, engañadores, y de ahí se derivan precisamente los políticos corruptos, porque se derivan una mentira religiosa a una mentira política. Mentira engendra mentira. Qué interesante, ¿verdad? El necesitado y el varón de astucias se refiere a un usurero opresor. El necesitado y el varón de astucias se encuentran. Yahvé da luz a los ojos de ambos. Dice, Dios da origen a los dos, al necesitado y al varón astuto, pero también a los dos va a juzgar según su comportamiento. El rey que juzga con verdad a los fracasados, y aquí Bullinger dice a los débiles, su trono para siempre se afianzará, el que los ayuda, el que es benigno con ellos. La vara y la reprensión da sabiduría, pero el niño suelto avergüenza a su madre. Esto es el niño que no ha sido reprendido con la varita de la sabiduría. Se convierte en un dolor de cabeza para ambos padres, especialmente para la madre que lo llevó en su vientre. Cuando aumentan en autoridad o posición los que son sin ley, aumenta la transgresión, pero los justos verán la caída de los sin ley, de los injustos, de los impíos. Verán la caída de los malvados, enfatiza Bullinger. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará deleites a tu alma. Donde no hay visión profética se desenfrena un pueblo, pero quien guarda la ley, cuán dichoso es. Qué bonito. La visión profética, lo que viene de Dios, da orden en un pueblo. Con palabras no se corrige un siervo, pues las entiende, pero no hay respuesta, dice aquí. Dice aquí. Y aquí mi hermana Ida le comenté de una creyente que me llamó la atención, que nos invitó anoche a su casa a tener amistades. Y dice, si es la que Dios te enviará, todo saldrá bien. Entonces dice aquí, con palabras no se corrige un siervo, pues las entiende, pero no hay respuesta. Dice aquí que el siervo muchas veces es necio y no son suficientes las palabras. Es como el niño, hay que reprenderlo con una varita de corrección. También al siervo, y esto es un joven servidor inmaduro, es el contexto que coincide con el del hijo inmaduro. ¿Ves a un varón precipitado en sus palabras?
Esperanza hay para el engrosado más que para él. De nuevo dice Salomón, y los sabios de Salomón le dicen a él, más sabiduría hay en callar, en guardar silencio, que en estar hable y hable. Quien mima desde la juventud a su siervo, al final suyo el siervo querrá ser el amo. El varón, el ish, el varón airado, suscita rencilla, dice aquí. El varón airado suscita rencilla. Y el Baal de la furia es otra frase sarcástica, como ya hemos visto varias de estas antes. Y el Señor de la furia es como se les llamaba a los ídolos, que estaban fijos, sin moverse. Así la gente que se pone terca o fija en una actitud como la furia. Y el Señor de la furia abunda en transgresión. El orgullo del Adán, del hombre natural, lo humillará. Pero uno que es humilde de espíritu, de temperamento, uno que es humilde de temperamento, logra honor. No se apresura, la gente se da cuenta de sus virtudes verdaderas, de sus logros, y entonces es un honor verdadero. Quien se asocia con un ladrón aborrece su alma, oye la imprecación, pero no dice nada. Entonces aquí el malvado empieza a hacer maldades y no es misericordioso. Y ya nos estamos acercando aquí al final de esta quinta parte. Y esta es la quinta parte de los varones que están hablando con el rey sabio. En la sexta y última parte vamos a ver que dos de sus sabios consejeros de Salomón son nombrados específicamente por sus nombres, lo cual es un honor extraordinario, ya que hasta ahorita no tenemos nombre específico de los sabios que en su conjunto han estado instruyendo a un niño, a un joven, a un adolescente, a un joven y a un adulto Salomón, que finalmente no hizo caso, como vemos, y tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón. Pero al final él dice, la sabiduría nunca me dejó, y al final habla con cordura en Eclesiastés. Es muy interesante. Después de haber experimentado toda locura, dice él, me volví y vi que lo más importante de todo era respetar a Dios. Entonces él llegó a recobrar su juicio al final, hasta donde yo entiendo, pero ya había causado bastantes estragos sus malas decisiones en el futuro de su reino, que inmediatamente después, cuando su hijo lo tomó, quedó dividido en dos. El temor al Adán, al hombre natural, da un lazo, pero quien confía en Yahvé, en el Dios fiel, será puesto en alto. Muchos buscan el rostro del gobernante, pero de Yahvé, del Dios fiel, viene el juicio del varón. Abominación de los que son justos es el varón inicuo, y abominación del sin ley es el recto de caminos. Aquí lo puso este sabio en una perspectiva inversa. Para los inicuos el recto es abominación y viceversa. Y aquí vemos que las notas abreviadas y traducidas de la Biblia compañera de Bullinger continúan. Yo las estoy traduciendo para ustedes. Vamos a irlas bajando para que ustedes pongan pausa y puedan saborearlas. Y como hemos visto, está llena estas notas de Bullinger están netas de ilustraciones. Están llenas de ilustraciones que por falta de tiempo, porque lo harían realmente larguísimo, no hemos visto. Pero ahora vamos a ver alguna que sirva como ejemplo y para que ustedes busquen las demás por su cuenta. Vamos a ver esa ilustración que dice, vamos a ver cuál elegimos. Dice aquí, como un león, Proverbios 28, 1, como un león están confiados, y se refiere a los justos, ¿verdad? Y dentro de las ilustraciones tenemos a Moisés en Éxodo 30:20. Vamos a buscarlo aquí en esta escritura, vamos a
Bible Gateway. Bible, y vamos a poner aquí Éxodo 32, 20, Reina Valera 60. Y sí, vamos a ver aunque sea estas ilustraciones. Aunque como les digo, las notas de Bullinger están totalmente saturadas de ejemplos. Cada pasaje, cada cosa que es relevante para Bullinger enfatizar, está llena de estos consejos. Aquí en Éxodo 32:20 dice, hablando de la confianza de Moisés como un león, de hacer lo recto, lo justo. Moisés tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Es una confianza tremenda lo que hizo Moisés. Se tragaron el oro pulverizado del ídolo, como diciendo, miren, ¿dónde va a terminar su ídolo? En la letrina. Primera de Reyes 13. Vamos a ver qué dice Primera de Reyes 13. Y veo que hay que ver aquí del 1 al 10 este ejemplo, otro que está confiado en su Dios, en el Dios fiel. Un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Este fue el que precisamente se llevó a las 10 tribus cuando el hijo de Salomón estaba necio y tonto en sus decisiones, que prefirió oír a sus jóvenes inmaduros amigos en vez de a los sabios. Dice 1 Reyes 13, del 1 al 10, He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Bet-el, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel varón clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, este profeta de Dios, que ni siquiera se nos da su nombre, pero dio la señal diciendo, hay que recordar que había escuelas de profetas, eran más comunes los profetas en esa época que ahora, y es una desgracia porque ahora todo aquel que escucha que está lleno de Espíritu Santo es un profeta y puede hacer lo que este hombre hizo para confrontar a los malos líderes. Dice aquí, y aquel mismo día ese profeta dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Esa fue la señal, para que vean que es verdad lo que estoy diciendo, que viene de Dios. Hoy mismo se quebrará el altar. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, un altar de idolatría pagana, como decir la Basílica de Guadalupe o alguna de esas cosas de ídolos en cualquier lugar del mundo, allá de Govind en India o a cualquier otro ídolo que se les ocurra. Era el altar de Betel con sus bueyes de oro que había levantado Jeroboam. Dice aquí, extendiendo su mano desde el altar, Jeroboam dijo, prendedle, mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. De inmediato, y aparentemente ni siquiera tuvo el profeta que decir nada. Y el altar que dice, se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. De inmediato sucedió esto. Entonces, respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová. Dice aquí, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová. De inmediato lo hizo, tal como se le pidió, y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró del rey perverso Jeroboam, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente.
Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ustedes pueden leer lo que sigue, que es muy triste, pero hasta este momento estaba él con fidelidad, obedeciendo a Dios, y vean las cosas tremendas que con la confianza de un león logró este varón. Ahora vamos a ver a Elías en Primera de Reyes 18:15, a ver qué nos dice, 15 y 18. Entonces, por lo tanto, vamos a ver Primera de Reyes 18, a ver qué nos dice la confianza de Elías. Pero vean qué rico y qué detallado está lo que Bullinger estudió. Lo llenó de ejemplos de sucesos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, de cosas que en la práctica corroboran lo que dice Proverbios. Aquí Elías le dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él, al rey Acab, después de la sequía. ¿Se acuerdan? Dios le reveló: ok, ya ve con este rey, que está todo tan seco, y el rey está muy preocupado. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, dice el 20, pero esto sucedió en base a lo que Elías con toda su valentía le está diciendo aquí en el 18, Primera de Reyes, estamos viendo aquí 18, y él le respondió: yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Le dice a Acab, uno de los perversos reyes de Israel, y es Elías hablando con la valentía, con el valor, con el vigor de un león. Y aquí vamos a ver otra en Reyes, 2 Reyes 1:15, más para ver cómo el ejemplo de lo que Bullinger pone es tremendo. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y ahora vamos a ver a Azarías, otro personaje que también actuó valerosamente, aquí en Segunda de Crónicas. Vamos a ver, Segunda de Crónicas, vamos a ver, Segunda de Crónicas 26, a ver si nos da, es 26, 17 y 18. Me parece que necesito ponerlo en inglés. Chronicles 26, y quitarle eso del punto decimal. 26 y 26, que 17 y 18. Vamos a ver otro acto de alguien confiado como un león al hablar las palabras que Dios le inspira con todo poder, con todo denuedo. Y aquí en el 17 y 18 leemos lo siguiente. Dice: y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, dice aquí, como leones, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Pues aquí no solo Azarías, sino sacerdotes con él confrontaron a un rey que quería sacrificar como si él fuera también líder religioso. Lo confrontaron. Y ustedes pueden seguir viendo el resto de esa historia de ese rey envanecido y lo que le pasó y a dónde fue a dar. Nehemías 6:11, entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Pues aquí Nehemías está muy valiente, diciendo: yo no me acobardaré. Luego pone el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron arrojados al foso de fuego,
y no se consumieron. Luego pone el ejemplo de Pedro y Juan. Vamos a ver parte de ese, pero por razones de tiempo vamos a ver solamente un fragmento de esto, luego un fragmento de Esteban y de Pablo. Pero como se dan cuenta hay más, aún hay más, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Pero qué es lo que dijeron ellos? Vamos a ver en lo siguiente. Dice aquí, es Hechos 4:20. Hechos 4:20. Entonces voy a poner aquí Hechos 4:20, la valerosa respuesta de ellos, de los apóstoles de Jesús. Dice así en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando dice, ¿a quién hemos de servir y obedecer? A ti. Luego Esteban también con el valor con el que habló, diciendo, veo a Jesús de pie, a mi Señor de pie. Y Pablo, pues vamos a terminar con Pablo en Hechos 20. Dice aquí que es Hechos 20 del 22 al 24. Vamos a ver Hechos 20. Vamos a ver Hechos 20. Y dice así, del 22 al 24. Ahora, dice aquí, he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Aquí esto de Pablo evidentemente fue un acto de necedad, no es un acto de valor. Entonces aquí, como se dan cuenta, Bullinger se equivocó. Pero vamos a leer más adelante algo que sí muestra su valor. En el 27, Hechos 20:27, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Con eso nos quedamos. No he rehuido, dice Pablo, anunciaros todo, no solo alguno, poquito, sino todo el consejo de Dios. Entonces, Dios mío, que los que están escuchando estas cosas tan tremendas, tan maravillosas de tu revelación que ha quedado escrita, puedan soltarse en discernir tu revelación que tú les das en vivo y en directo, para que hagan milagros, maravillas, prodigios, sanidades, por donde quiera que anden. Que tengan la confianza de Pablo y la confianza de creyentes como Todd White en este día y en este tiempo, que aunque no tienen toda la información al 100% correcta, la que tienen la usan para hacer milagros, maravillas, prodigios, sanidades. Gracias que los que escuchan tengan la humildad de darse cuenta que el Espíritu Santo va más allá del conocimiento y les permite desde ahora, desde ya, actuar en amor para ayudar a otros. Chogorokotofodni ejedni agarakatafadni shudni, figurikatifadni hadniwi, korofodni achitnagi, karafatni hadni shodno. Porque ustedes que me escuchan, amados hijos míos, ustedes son preciadas joyas en mis ojos, son preciadas joyas en el mundo, porque ustedes son los que llevan la luz, ustedes reflejan en ese prisma de belleza la grandeza de mi voluntad, de mi corazón, no solamente de mi palabra escrita, sino de mis hechos portentosos que ustedes pueden hacer porque están llenos de mi espíritu. Entonces, cuando yo les doy mi palabra viva, hijos míos, amados míos, ustedes pueden manifestarla y obrar portentos, porque yo soy el Dios que hace las cosas imposibles que sean posibles. Y con ese corazón, les voy a mostrar una foto de donde andaba yo en un día como hoy, exactamente hace un año, y lo que estoy buscando ahora. Dice aquí, hace un año, lo pongo en inglés, estaba yo en Veracruz, México,
difundiendo las buenas noticias del poder del Santo Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ahora estoy en Houston buscando por la dulce compañera mía para el resto de nuestros días y por esos maravillosos pequeños que el Señor mandará. Y yo también seguiré haciendo abdominales para que este vientre mío desaparezca. Y aquí pongo esta foto para el deleite de ustedes y para que oren por todos y cada uno de los que están aquí presentes. Hace un año disfrutábamos de un ambiente tropical hermosísimo y estábamos el arquitecto Eduardo Cajiga, un buen hombre, Mai, una bella dama, yo, Fernando, con mi pancita sonriente, Mari Ho, otra hermosa dama que ama a Dios, Eddie, los tres en amarillo estudiantes de turismo, estaban a punto de hacer su viaje de servicio a otros países, y mi hermano en Cristo, Salvador Cajiga, te mando saludos desde acá, Salvador Cajiga Vázquez, y todos estos son mi familia celestial que estaban en México Verde, en Jalcomulco, Veracruz. Les mando mis saludos desde acá y mis bendiciones, que crezcan en amor y servicio. Y ya algunas personas de mis amistades, como Marta Ayón, Freddy Ajanel, Freddy Ajanel y Sol Gael, ya han puesto que les ha gustado esta foto. Luego, entre las canciones que pongo del pasado, Tu palabra me da vida, inspirada en el Salmo 118, cantada por Juan Antonio Espinosa. Y la otra canción que de cuando yo era niño me llenaba el corazón y aún la recuerdo, que se cantaba en los lugares a los que asistía en ese entonces. En Jesús puse toda mi esperanza. Es algo muy bonito y esto lo cantan en Tlaxcala, México. Entonces, con todo esto me despido diciéndoles que les amo entrañablemente en Cristo y que muy pronto nos volveremos a comunicar. Voy a preparar con calma la última parte de Proverbios donde habla de la mujer virtuosa. Ojalá ella la haya encontrado yo cuando pueda yo presentarles este tema para podérselo dedicar a ella, a la que será la madre de mis hijos. Entonces aquí ahora voy a detener la grabación local. Nos vemos pronto. A la 1, a las 2, a las 3.